¿Cuál era la relación que tenía Manolo Tavares el 14 de junio y las otras fuerzas políticas que concurrían igualmente en la plaza pública? Por ejemplo, la Unión Cívica y el mismo PRD. El 14 de junio criticó mucho el PRD al principio, porque borrón y cuenta nueva, eso no, los catorcistas no podían asimilar esa consigna que le sirvió al profesor Bosch para unificar a la nación y ganarle las elecciones. Y por otra parte, el PRD tenía su historia en el exterior, pero no tenía una historia dentro del país. Una relación fraterna con los otros partidos de izquierda, con el NPD y con el PSP. Aunque habían rivalidades y ese tipo de cosas. Incluso yo, para objetivizar lo que estoy planteando, a final del año 61, en el 14 de junio se imprimieron 3 libros. Los fundamentos del socialismo en Cuba, de Blas Roca, la economía de Nikitin, la economía de Nikitin y la filosofía de Pólizar. Y se imprimieron primero, porque yo lo recuerdo perfectamente, porque era en la casa de mi padre, que estaban fuera del país, donde se picaban los stencils y se imprimían. Se imprimieron primero 3.000 ejemplares y después 3.000 más, o sea, 2 veces se imprimieron. Y entonces Manolo le entregaba al PSP y al MPD principalmente una cantidad de esos 3.000 ejemplares. Y esos 3.000 ejemplares, yo recuerdo perfectamente que, bueno, había mucho temor con la vamos a decir, la literatura revolucionaria también, pero Manolo llamaba a los grandes jefes del 14 de junio en el país entero, que eran hombres extraordinarios, el doctor Vázquez, bueno, no voy a mencionar. Díaz en Santiago. Y Manolo lo llamaba y le entregaba los libros, porque esa era la base, junto con los folletos que los compañeros cuando regresaron de Cuba se imprimieron también todos los folletos de las clases que se recibieron en Cuba. Ese era el material principal, aparte de un esfuerzo muy grande que hizo el PSP en la década del 40, con una serie de libros como La Madre de Gorky, que aquí se empezaron a repartir y que eran parte de la literatura que lo alimentaban a los jóvenes en aquel periodo. La dictadura de Trujillo no fue solamente yugo político, fue también yugo económico. Y precisamente el 14 traía una propuesta que trabajaba los dos temas, no solamente las libertades públicas, sino también la justicia social. Y esa era un poco la coherencia que traía como oferta. ¿Cómo era ese discurso político de trascendencia de 31 años para que eso no continuara siendo un país autoritario? ¿Cómo se diferenciaba el discurso político de Manolo Tavares en las calles? En parte había, cosas que tú no pusiste, cierta diferencia con los demás grupos. Exacto. Hasta el extremo tal de que en el 1962, cuando dan las elecciones, el 14 de junio manda a no votar, porque no creía en eso. Sin embargo, unos cuantos meses después que pasan las elecciones, nos damos cuenta que es un gobierno más o menos honesto. Y el 14 se plantea apoyarlo en las cosas buenas. A finales del 60 y a mediados del 63, antes del golpe de Estado, las relaciones nuestras con los otros grupos eran los siguientes. En la infraestructura, por lo menos en el Cibao donde yo estaba, nosotros teníamos miembros del MPD, y miembros del PSD, miembros en la infraestructura. Pero no solamente eso, no. Miembros del PRD, hasta el extremo tal que una tarde, cuando ya se avecina el golpe de Estado, nosotros tuvimos en Santiago una reunión, 4 catorcistas, Adolfo Franco, Andrés Lora y Sóstenes Peñajaque. Esos 4 tienen una reunión con 4 dirigentes PRDistas. Germán, un señor de apellido Germán, presidente del PRD en Santiago, el ministro de Agricultura de Juan Bosch en Santiago y Ángel Miolán. Nosotros 4 del 14 de junio y esos 3 líderes del PRD vamos a un sitio llamado Canca la Piedra y hicimos una gran reunión. Y de todo lo que se trató ahí nada más fue el golpe de Estado, donde nosotros los catorcistas, aunque nosotros teníamos ya suficientes armas en Santiago, le pedíamos al PRD dinero y armas
Para proteger el gobierno. Para proteger al gobierno de los golpes de Estado que se avecinaban. Siempre yo decía, y Ángel Miolán fue el quien menos habló, el que no habló. Habló poco, casi al final, dijo, eso que ustedes me están planteando, ya nosotros lo discutimos y lo vamos a discutir de nuevo con sus jefes, no digan sus compañeros, con sus jefes allá en Santo Domingo. Cuando conversemos con ellos, regresaremos otra vez a la reunión aquí. Esa reunión no se dio porque el 25 ya había ido presentado. Lo que quiero decir es, nosotros teníamos relaciones con cierto sector del PRD, hasta el extremo de que después que dieron el golpe, las armas que nosotros teníamos en Santiago, lo que se encargaron de distribuirlas fue la mayor gente del PRD. Teníamos buenas relaciones con el PRD en la infraestructura que estábamos mencionando, diciendo. Hay gente del MPD también. O sea, teníamos ciertas relaciones hasta cierto punto. Es así. Fidelio, Así mismo. Luego viene, por supuesto, el año muy, muy convulso del 62, donde el país se dividía entre trujillistas, antitrujillistas, pero entre los antitrujillistas habían tendencias políticas de derecha, de izquierda, del centro. ¿Cómo se posicionaba el discurso, la ideología política del 14 de junio? Antiimperialista y revolucionario. Sí. Yo iba a mencionar ahorita, cuando tú hiciste la pregunta anterior, que si uno lee de nuevo los últimos párrafos del discurso de Manolo Tavares ante 50.000 dominicanos y dominicanas que se concentraron en el primer aniversario de la expedición del 59, el 14 de junio de 1962, en los últimos 3 párrafos de ese discurso, sí se siguen robando las empresas heredadas de Trujillo que son del pueblo dominicano. Sí se siguen con la línea de empréstito que nos convertirán en una nueva colonia, qué sé yo qué. Sí se siguen violando las libertades públicas. Sí se sigue. Todo un programa democrático donde lo central era que el 63% del complejo industrial que estaba en manos de Trujillo, porque Trujillo era dueño de la República Dominicana, todos los ingenios, la electricidad y las empresas principales, el Consejo de Estado tuvo que confiscarlo y eso pasó al Estado. Y entonces era muy fácil desarrollar un cambio democrático auténtico en la República Dominicana cuando el Estado era dueño del 62% del capital industrial, de las mejores tierras, del mejor ganado, de la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, leer eso, el condicionamiento que hace Manolo para justificar el 14 de junio, sabe dónde están las montañas de Quiqueya. Claro, porque, escúchame que te interrumpa, estamos hablando de que el Consejo de Estado, el segundo Consejo de Estado que se mantuvo en el gobierno al salir Ramfis y luego al salir Balaguer del poder y del país, sí, pertenecían a las clases dominantes, sí, a la oligarquía de este país, que era precisamente la que estaba echando, como dicen en la calle, mano sobre ese bien común, sobre esas empresas estatales que había dejado la herencia trujillista. Seguro. Y fue, por cierto, el doctor Leonel Fernández el que dictó, cuando fue presidente de la República, la ley de la llamada capitalización, porque todavía, a mediados de los 90, ese complejo industrial seguía siendo del Estado. Lo que pasa es que Balaguer lo utilizó. Que hubo dos grandes piñatas, la del Consejo de Estado y la de Leonel Fernández. Exactamente. Entonces, en ese discurso, que fue un discurso donde Manolo planteó al final, entonces uno sabe dónde están las montañas de Quiqueya, y a ellas iremos, y allá mantendremos encendida la llama de la libertad, de la liberación, la que sé yo qué, porque no nos quedará otro de la camino justicia que y el espíritu de la revolución. El espíritu de la revolución, etcétera, etcétera. Pero si tú lees los párrafos anteriores, todos es un listado de los cambios democráticos que quedaron pendientes de que justiciaron a Trujillo. Y la Y identifica. están pendientes hoy en día. No, y hay una frase extraordinaria donde él dice, el verdadero enemigo del pueblo dominicano era el latifundismo criollo y el imperialismo yanqui. Lo que decía que era la concentración de poder trujillista
lo que quería hacer la oligarquía con esa concentración del poder y sobre todo los intereses foráneos que acechaban el bien común, el patrimonio, las libertades, la autodeterminación del pueblo dominicano. Sí. Mira, en ese sentido, déjenme decir lo siguiente. En ese sentido, Manolo fue el gran líder, pero no siempre de redes, sino que Manolo se ocupaba hasta de las más pequeñas cosas, Cuando nosotros regresamos de Cuba, Manolo, no sé si Fidelio estaba ahí, se reunió con cada uno de nosotros por separado. Recuerdo que lo primero que me dijo, tú no vuelves a la universidad. Y yo no vuelvo. ¿Para dónde yo voy? Dice, tú vuelves para Santiago. Inmediatamente después que me dieron determinada orden para Santiago. ¿A qué? A fortalecer el 14 de junio, a poner los miembros del 14 de junio a leer a Nikitin y a, ¿cómo se llama? Pulitzer o sea, leer, sí. hacíamos cursillos, en todos los barrios había cursillos. Quizá, estaba yo pensando, pues quizá eso metía en miedo a la oligarquía, que la gente estaba estudiando economía socialista y toda esa cuestión, ¿verdad? Pero lo hacían. Pero aparte de eso, desde que llegamos a Santiago y organizamos el partido en Santiago, era el comité regional del Cibao, aunque había otro comité provincial, ¿verdad? Y eso es tan importante porque nosotros llegamos a tener, como dice, comité en la Manacla, en el Rubio, hasta cerca de Haití teníamos comité del 14 de junio. Exactamente. Comité local. En todas las lomas teníamos comité del 14. Y nosotros nos desplazamos. En los campos, él está hablando de los campos, en las montañas. En las secciones O sea, rurales. Por eso es que en el último viaje antes del golpe de Estado, que yo estuve con el Guajiro y... Federico Díaz, creo. ¿Cómo se llama el otro de esos muchachos? El Guajiro, Federico un Díaz. sociólogo y yo. Manolo dijo, mira, yo nada más digo como información desde Germán y el Guajiro, ven para allá a ver cómo es. Y durante una semana nos fuimos a pie a visitar todos los comités, desde el Rubio hasta la frontera de Haití. En la frontera de Haití duramos un día y una noche esperando unos haitianos que supuestamente eran gente de nosotros, porque así como teníamos un santuario en el Rubio, queríamos hacer un santuario dentro de Haití. No pudimos ver los haitianos, dijimos, regresaremos dentro de 1 o 2 semanas. Pero además de eso, el 14 de junio, en la montaña del Cibao, teníamos más de 5 pulperías, propiedad de nosotros, pero que eran ellos los que la manejaban. Y le dijimos, ya no nos queda más dinero, pero en el próximo trabajo en el próximo viaje vamos a traer suficiente dinero para comprarle animales de carga. Porque esos campesinos que eran de nuestro partido, los de confianza, sabían cuál era nuestra actividad. No se llegó a darle eso porque realmente Víctor era un golpe de Estado. Juan Germán Arias y Fidelio Despradel, 60 años de ese año 1961, donde el pueblo dominicano, tirado en las calles, echó a los Trujillo del poder. Luego vino, por supuesto, el año 62, esos movimientos políticos, el 63 con el golpe, la respuesta del 14 de junio al golpe, el levantamiento del 28 de noviembre de 1963, levantamiento guerrillero por la reposición del orden constitucional y finalmente, lamentablemente, el crimen de Manacla y de todos los frentes. Luego vino el contragolpe al triunvirato en el año 1965 por parte de las fuerzas militares aliadas a Bosch, pero también por un 14 de junio cuya mística seguía organizada en el territorio nacional. A 60 años de todo aquello, ¿cuál es el legado político del compañero de ustedes, Manolo Tavares, y de su generación, a ese compañero que ustedes siguieron, que estuvieron con él compartiendo en las cárceles, en la clandestinidad, en la plaza pública y en las escarpadas montañas de Quisqueya? Germán Arias. Por eso por eso fue que expliqué al principio. Tuvimos 10 años del 1844 hasta el 60, la independencia. No duró más de ahí. Los restauradores
Algunos 20 años duraron y comenzaron a desaparecer. Y vinieron lo que Balaguer llama los carpinteros y la era de Trujillo. Y el 14 de junio hubo esa generación llamada Manolo Tavares. Tiene más de 70 años y seguimos hablando de eso. Y seguimos hablando de Manolo y de la importancia de ese señor. Manolo era un dirigente de una forma tal que hasta los detallitos más pequeños nos lo comunicaba. Manolo durmió 3 noches conmigo en Santiago, en un sitio que tú no lo conoces, pero Fidel lo conoce, un artículo que yo tenía ahí. Y a Manolo yo le tenía que dar detalles de cada una de las personas que íbamos captando para la infraestructura. Me cuestionó uno solo, que fue a Vigilio Perdomo. Me dijo, ven acá, Germán, ese muchacho no es muy joven para eso que tú lo estás metiendo. Y yo, mira, ese hijo de... Pero no Eugenio Perdomo. Y su abuelo también fue otro líder político. Y te diría además de eso, que Sóstenes Peña Jaca lo apoya lo que yo hice. No, pues está bien ya. Pero Manolo era detallista en cada una de las cosas. Y cuando iba a Santiago o iba a cada una de esas comunas, con lo que él tenía que buscarle datos, se reunía para preguntar cada uno de los detallitos. Manolo fue un líder desde el 1959, antes, porque yo no lo conocía antes, ¿verdad? Hasta su muerte. Y todavía después de muerto sigue haciendo revolución. Seguro. Es así. Ahora, es muy importante remachar lo siguiente. Éramos antiimperialistas, éramos revolucionarios. Seguíamos la Revolución Cubana y la corriente que la Revolución Cubana creó en América Latina. Ahora bien, tanto los expedicionarios de junio, su manifiesto como el programa mínimo, como el programa del Movimiento Revolucionario 14 de junio que asumió ese manifiesto y ese programa, lo que planteaban era un cambio democrático a fondo, para no decir radical, porque a las personas no les gusta que uno diga radical, a fondo en la República Dominicana. Y ese cambio está pendiente hoy en día todavía. Está pendiente hoy en día. Quiere decir que éramos antiimperialistas, pero es por la oposición de la oligarquía y el imperialismo a ese cambio democrático necesario por el cual lucharon los expedicionarios del 14 de junio en Constanza, Moimón y Estero Hondo, que están en su manifiesto, que están en su programa mínimo, pero también lucharon los hombres y mujeres de las generaciones del 40 y las generaciones del 30 y todos los luchadores. Ese es un cambio que está pendiente en la República Dominicana. Y es fundamental que se entienda eso. Y lo último que planteo en relación a eso es lo siguiente. Cuando aquí se estaba creando una situación revolucionaria, hoy hablando de octubre, noviembre, diciembre de 1961, que la gente estaba en la calle, en el país entero, y se crearon situaciones como la de los Pepines, y situaciones como en San Cristóbal, que se crearon poderes locales, la gente tomó la calle y tomaba la ciudad. Lo de la calle es para allá. Y lo de la calle es para allá. En ese momento, el 14 de junio planteaba constituyentes con apoyo popular para redactar una constitución de lo que el pueblo dominicano quería que fuera su país, para a partir de esa constitución entonces convocar unas elecciones. Y el imperialismo y la oligarquía se dieron cuenta que ese camino era un camino que podía conducir a un desastre para ellos. Y el presidente Kennedy, que visitó a Puerto Rico en noviembre de 1961, ya siendo presidente de los Estados Unidos, cuando se identificó la gravedad de la situación que había al final del 61 en la República Dominicana, porque el pueblo estaba en la calle. Muñoz Marín le dijo, tu hombre es, ahora el nombre se me olvidó, pero era el ayudante de Muñoz Marín, que lo mandaron a la República Dominicana a plantear a los partidos conservadores y a las organizaciones sociales conservadoras el plan de elecciones en diciembre del 62 y simultáneamente las elecciones para la constituyente, mientras que el 14 de junio planteaba
una constituyente popular antes de eso, para que el gobierno que viniera en las elecciones se tuviera que llevar por lo que el pueblo dominicano en esa constituyente decía. Y en ese sentido hay cantidad de posiciones de Manolo Tavares en los periódicos y cosas, planteando, nos oponemos a que las elecciones y la constituyente lo pongan juntas. No, la constituyente tiene que ir primero, para que el pueblo dominicano diga lo que quiere. Y entonces el gobierno que venga no haga lo que le dé la gana, sino lo que le decía la Constitución. Y esa fue una polémica, porque el 1 de enero de 1962, ya este señor, que ahorita me voy a acordar el nombre, mandado por Kennedy a la República Dominicana, había convencido a todos los partidos de derecha, a la cúpula de la iglesia y a algunas organizaciones sociales de simultáneas elecciones en diciembre del 62 y elecciones a la constituyente, porque estaban seguros que Unión Cívica Nacional iba a ganar las elecciones. Estaban seguros que ellos iban a ganar, y entonces con los hombres y mujeres de la constituyente hacer una constitución que permitiera privatizar todo lo que Trujillo le había quitado con sangre, sudor y muerte y asesinatos al pueblo dominicano, que le pertenecían al pueblo dominicano. Todavía hoy está pendiente ese cambio. La constituyente. Todavía hoy está pendiente ese cambio democrático. Y como dice Chanchano, de una constituyente popular. Una constituyente popular. Lo que pasa es que el tiro le salió por la culata a la oligarquía y el imperialismo, porque Juan Bosch había desarrollado una labor política muy inteligente, y además el problema de borrón y cuenta nueva jugaba un papel muy importante en una capa de campesinos y de soldados y cosas que no querían que lo tildaran como trujillista, ¿te entiendes? No querían eso. Y Juan Bosch fue el que ganó las elecciones, entonces le salió el tiro por la culata. Por eso fue que lo tumbaron a los 7 meses. Porque entonces la constituyente quedó en manos del PRD, y el PRD votó la constitución más avanzada que ha habido en la historia dominicana, junto con la de Duarte del 57. En el 63, la constitución del 63. Ese periodo los jóvenes tienen que entenderlo bien, porque lo que está pendiente en la República Dominicana son los cambios democráticos que quedaron pendientes con el ajusticiamiento de Trujillo, y que en aquel momento podían hacerse muy bien, porque el Estado era dueño del 62% de toda la riqueza del país, que eran las riquezas de Trujillo. Y esta gente querían apropiarse de esa riqueza para destruir la base para un cambio democrático profundo. Yo a veces digo radical, y a la gente no le gusta que yo utilice la palabra radical, pero radical es ir a la raíz. Salud universal, educación universal, reforma agraria, ligazón de la industria con la agricultura para crear un mercado interior, soberanía, etcétera, etcétera. Eso es el cambio democrático, por el cual propugnaba el 14 de junio, la expedición de los héroes de junio del 59, y que era contrario al imperialismo, a la oligarquía y a la cúpula de la iglesia, que jugó un papel muy reaccionario en ese periodo. Bueno, tierra para los campesinos, trabajo para los obreros, pan y libertad para todos. Por Exacto. eso lucha el 14 de junio. Esa es la reforma agraria. Esa es la Es reforma fundamental. Bueno, Está bien. muchas gracias, Chanchano, Fidelio.